Pasó de ser un niño de pueblo que no sabía ni leer a saber leer y escribir, a ir a la escuela, estudiar política y posteriormente convertirse en uno de los personajes más importantes que ha tenido nuestro país, así como presidente del mismo. Y obviamente estoy hablando de Benito Juárez. Por eso hoy, si los resumo así nomás, apuntes a mis hijos, de Benito Juárez. Nació el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Tomás Ixtlán, Oaxaca. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, murieron cuando él tenía 3 años, quedando él y sus 2 hermanas, María Josefa y Rosa, al cargo de sus abuelos paternos. Lamentablemente, a los pocos años sus abuelos fallecieron y sus hermanas se casaron, así que pues se quedó viviendo con su tío Bernardino Juárez, el único que podía cuidarlo. Y como no tenía nada, él se dedicó a trabajar en el campo. Su tío le enseñó a leer y a escribir. Y a los 12 años se fugó de casa y fue a la capital, donde pues terminó llegando a la casa de don Antonio Maza, donde su hermana María Josefa trabajaba como cocinera. De ahí buscó cómo estudiar, pasando por la escuela real y tratando por sí mismo, pero al final tuvo que entrar al seminario, aunque le disgustaba un poco bastante que fuera una institución eclesiástica. Ya luego, en el año de 1827, se abrió el Instituto de Ciencias y Artes, donde se podrían ejercer muchas más carreras sin tener que ser eclesiásticas. Entonces, para 1831, concluyó su curso y pasó al bufete del licenciado don Tiburcio Cañas. Poco después de eso, fue elegido como regidor del ayuntamiento de la capital. Luego, un año después, en 1872, hubo una revolución contra la administración del presidente de la República, Anastasio Bustamante, cayendo a fines del mismo año. Y bueno, al año siguiente, en 1833, fue nombrado ayudante del comandante general don Isidro Reyes. Bueno, en esos tiempos vivían una situación complicada. El partido clérigo militar estaba alborotado y los liberales empezaron a darle forma a la próxima república, hablando de las injusticias que realizaba la iglesia y de todo eso. El año siguiente, en 1833, presentó su examen de jurisprudencia, en el que sorprendentemente sacó 10 y se lo presentó a la Corte de Justicia del Estado. Ya que aprobó, se convirtió en abogado. Y bueno, pocos días después fue nombrado magistrado interino de la Corte de Justicia, nada mal. Pero no le duró mucho, desafortunadamente, porque se destituyó ese mismo año a Valentín Gómez Farías y pues asimismo cayó la administración pública de Oaxaca, donde servía. Así que se regresó a su pueblo y se dedicó de nuevo a su profesión. En 1845 fue electo como diputado en la Asamblea Departamental, pero, pobre Juárez, al año siguiente fue disuelta a causa de la sedición militar. El gobierno general luego convocó a representantes para reformar la Constitución de 1824, en lo que fue seleccionado, yendo así a la capital de la República. Y bueno, durante ese periodo se le quiso quitar al clero algo de su dinero, ya que se necesitaba para defenderse de los Estados Unidos del Norte. Juárez también nos cuenta cómo en la villa de Etla fue arrestado mientras trataba de ayudar al pueblo de Teocuilco y se le llevó para ser encarcelado en la villa de Jalapa, Veracruz, donde permaneció durante 75 días y noches. Después quiso ir a Jonotepec, pero pues fue arrestado por José Santana y permaneció arrestado hasta el 5 de octubre, cuando el gobernador del castillo le dio la orden de destierro a Europa. Le dijo al gobernador: no te preocupes, lo voy a cumplir, yo siempre cumplo con esto. Pero luego le dijeron que tenía otra orden y le dijeron que se fuera en el buque inglés Avon. Después de un tiempo en La Habana y después de la huida de Santana, el nuevo presidente Juan Álvarez creó su gabinete de abogados, en el que incluyó a Juárez como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Varios pensaron en salir del consejo, pero pues la situación no los dejaba, además de que aún esperaba tener la posibilidad de crear una nueva reforma de las tantas que necesitaba nuestro país en ese entonces. Una de las últimas cosas que nos cuenta es del día 10 de enero de 1856, cuando llegó a la capital de Oaxaca y se quedó con el mando que el general don José María García le entregó sin resistencia de ninguna clase. Luego de eso comenzó su administración, levantó y organizó la Guardia Nacional y disolvió la tropa permanentemente, ya que en su opinión esta era inútil y perjudicial. Y desde que obtuvo el carácter de gobernador, abolió esa costumbre usando sombrero y traje del común de los ciudadanos, viviendo en su casa sin soldados y sin aparatos de ninguna clase.
Finalmente sus apuntes terminan mostrando el gusto que tenía de que los gobernantes de Oaxaca hubieran seguido su ejemplo.